Sí existe la seroconversión tardía. Con estas pruebas más especializadas y todavía más casos, el periodo de ventana se redujo a 6 meses nada más. Desde el año 2000. Y tú estás aquí preguntándome que si 8 meses todavía debes preocuparte. Porque solo alguien que ha vivido en carne propia el miedo a no saber si vives con esta condición o no, sabe perfectamente lo que se siente el que te digan la oración: espérate 6 meses, espérate 1 año. Y definitivamente no es agradable. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre la seroconversión tardía en el VIH. ¿Existe la seroconversión tardía en el VIH? No importa cuántas veces lo diga, las personas siempre regresan con la misma pregunta. Doctor, mi prueba es definitiva a los 110 días. Doctor, me he hecho 10 pruebas en los últimos 2 años y no sé si ya puedo confiar en ellas. Doctor, ya han pasado 40 días y me he hecho prueba de PCR, carga viral, prueba ELISA de 3ª generación, prueba ELISA de 4ª generación y no sé si ya puedo confiar en ellas. ¿Usted piensa que va a cambiar? No creo que vaya a cambiar. Sin embargo, sí existe la seroconversión tardía. Pero no es tu caso. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Hablemos un poquito sobre el tema. ¿Qué significa seroconversión tardía? Cuando una persona adolescente o adulta se infecta del virus de inmunodeficiencia humana, ya sea por relaciones sexuales penetrativas o el uso de agujas intravenosas compartidas, tiene que pasar un tiempo para que salga positiva a cada una de las pruebas que existen para el VIH. Este tiempo es conocido como el periodo de ventana. Y cuando esta prueba de sangre sale positiva, se le llama cero de suero sanguíneo y conversión cuando pasa de negativo a positiva la prueba. Cero conversión. ¿Y por qué se le llama tardía? Como dijimos, cada prueba de VIH tiene su periodo de ventana específico, donde tenemos un momento específico en donde el 99% de las personas, si se hacen la prueba en ese día, van a tener un resultado definitivo. Sin embargo, si una prueba llega a darnos un resultado positivo después de ese periodo de ventana, a eso se le conoce como seroconversión tardía. Y habitualmente cuando llega a pasar es una alarma de que tenemos que ver qué pudo haber pasado. Realmente la seroconversión tardía es una condición que pasa en casos muy específicos, los cuales veremos más adelante. Sin embargo, la mayoría de las personas piensan que ellos y ellas pueden ser ese porcentaje mínimo de la población que tal vez son esa seroconversión tardía. Sí soy. Y tristemente la gente viene con este miedo porque técnicamente entre los mismos profesionales de la salud y el internet, pues la gente no sabe a quién creerle. Entonces analicemos la información. ¿De dónde nace la controversia sobre la seroconversión tardía? Te contaré una historia en donde verás todas las posibles respuestas que tanto Google como profesionales de la salud te han dado hasta este momento. El virus de inmunodeficiencia humana lleva poco más de 43 años de haber sido descrito como una condición que afectaba principalmente a la comunidad gay en aquellos años en Estados Unidos. 3 años después se descubrió la primera prueba que detectaba el virus de inmunodeficiencia humana. Sin embargo, era una prueba muy cara en esos tiempos y no había tanta población para poder estar realizando una y otra vez esta prueba. 2 años después aparece la primera prueba ELISA de 1ª generación, la cual detectaba los anticuerpos IgG, o sea, aquellas proteínas que son la memoria del virus. Y dado que no existían muchos casos en aquellos años, era muy complicado el determinar cuál era el verdadero periodo de ventana para que esta prueba resultara positiva. Recordando también que solamente 1 de cada 2 personas desarrollaban síntomas, hasta que ya tenían VIH intermedio o VIH tardío. Por lo que determinar quién pudo haber sido la persona o el momento en donde pudo haber adquirido la infección esta persona era súper complicado, por lo que en aquellos años se determinó que el periodo de ventana podía variar entre 1 y 2 años, sumándole a ese tiempo que estas pruebas tenían muchos resultados falso positivos.
2 años después, en 1987, aparecen las pruebas ELISA de segunda generación. Con estas pruebas más sensibles, que a su vez tenían menor riesgo de tener falsos positivos, y sumado a la historia clínica de más casos de pacientes, en esos años se determinó que el periodo de ventana era de aproximadamente un año. Hasta 7 años después, en 1994, aparecen las pruebas ELISA de tercera generación, que ya incluían anticuerpos no solamente IgG de memoria, sino anticuerpos IgM que son de acción inmunológica, o sea, más rápidos. Aquellas defensas que atacan de primera al virus. Con estas pruebas más especializadas y todavía más casos, el periodo de ventana se redujo a 6 meses nada más. Y con esta prueba de tercera generación, que todavía se sigue utilizando hasta el día de hoy, disminuyeron significativamente los falsos positivos en las pruebas a VIH. Sin embargo, 6 meses todavía es un periodo de tiempo bastante largo, y es que dependíamos de los anticuerpos, que son la respuesta de nuestro cuerpo ante el virus. Y ya que el virus tiene un mecanismo de defensa bastante poderoso, que es el evadir nuestro sistema inmune, dependíamos y todavía dependemos de que las condiciones de nuestro cuerpo sean favorables para que nuestro sistema inmune tenga la capacidad de detectarlo rápido. Pero si nuestro sistema inmune está deteriorado, puede ser que pueda tardar más tiempo, y por eso se daba ese lapso de 6 meses. Y en este momento me tomo un segundo para recordarte que si a pesar de lo que llevamos en este video sigues con miedo, ansiedad, dudas, inseguridades, bienvenido a consulta. Ya sabes dónde encontrarme. Mándame un WhatsApp a este número y ten por seguro que podremos resolver tus dudas con respecto a este tema. Otros 6 años después, en el año 2000, aparecen mis pruebas favoritas, las pruebas ELISA de cuarta generación. Que estas no solamente detectan anticuerpos, sino que también comienzan a detectar la proteína más abundante del virus de inmunodeficiencia humana, el cual es la proteína P24. Esta prueba vino a revolucionar las detecciones del VIH, ya que es una prueba que mira literalmente al virus en el antígeno P24 y aparte mira los anticuerpos contra el virus de inmunodeficiencia humana, las cuales son nuestras defensas. E incluso es más barata que la Western Blot y la prueba PCR-ARN de VIH. Y entonces tenemos una prueba súper especializada con mucha menos posibilidad de salir con falsos positivos, y en combinación con pruebas de tercera generación que también fueron mejoradas, el periodo de ventana se redujo a solamente 3 meses. Desde el año 2000. Y tú estás aquí preguntándome que si 8 meses todavía debes preocuparte. Continuando con la historia, en el 2001 aparece una campaña global que intenta detectar a todas las posibles personas que vivan con el virus de inmunodeficiencia humana, permitiéndose utilizar las pruebas rápidas de tercera generación por primera vez a nivel masivo. Incluso para el 2001 sabíamos que las pruebas rápidas de tercera generación tienen que esperar aproximadamente 6 meses. Más adelante se descubrió el porqué, que técnicamente solamente las personas que fueran portadoras de hepatitis C tenían que esperar este periodo de ventana. Pero en aquellos tiempos se recomendaba que fueran a los 3 meses y a los 6 meses principalmente. Las pruebas rápidas de tercera generación. Rápidas. En el 2006 se globaliza el precepto de que las pruebas ELISA de cuarta generación podían ser confiables en un 99% aproximadamente a las 6 semanas, interpretado en aquellos tiempos como el día 45. Con el cuidado de que la prueba de antigenemia P24, que es otra prueba, solamente podía realizarse antes del día 45, de preferencia entre el día 25 y 35. Al igual que la prueba rápida de cuarta generación, ya que seguramente han leído o visto en internet que el antígeno P24 puede desaparecer del día 45 en adelante. Y si es cierto, comienza la disminución de la actividad replicativa del virus, o sea, la fase lenta del virus. Sin embargo, las pruebas ELISA de cuarta generación permanecía su detección constantemente. Y ya para terminar esta historia, para el 2018 que ya habíamos vivido
la experiencia del estudio Partner 1 y Partner 2, información sobraba sobre pruebas y casos sobre el VIH. Lo que debíamos saber sobre el VIH ya lo sabemos al día de hoy. Desde el 2018 y hasta la fecha, una prueba de cuarta generación ELISA al día 30 es más que definitiva, incluso desde el día 25. Una prueba ELISA de tercera generación al día 84 ya es definitiva, con la única excepción en pruebas rápidas de tercera generación de si la persona cursa o no con hepatitis C. Si se dan cuenta, acabo de contarles en una historia todos los posibles resultados que van a encontrar en Google y las diversas opiniones de expertos y expertas que sí han de saber sobre el VIH. Pero si solamente están repitiendo lo que a lo mejor aprendieron en sus respectivos años, ya se quedaron con información vieja. Si alguien no les da la información que sabemos desde el 2018, le falta actualizarse. ¿Para qué estudiaste, pendejo? Y le falta experiencia y hasta a lo mejor le falta tacto. Porque solo alguien que ha vivido en carne propia el miedo a no saber si vives con esta condición o no, sabe perfectamente lo que se siente el que te digan la oración, espérate 6 meses, espérate 1 año. Y definitivamente no es agradable. A culiar a la verga. Y a mamar. Ahora, si hay gente que puede vivir seroconversión tardía, hablemos sobre los casos específicos. Para que se dé la seroconversión, por lo menos en pruebas de anticuerpos, que es donde puede pasar esta seroconversión tardía, la seroconversión pues depende de anticuerpos, los cuales son producidos en los linfocitos tipo B. Para que la información le llegue a estos linfocitos tipo B, necesita otras células que le lleven esta información, los cuales pueden ser los linfocitos tipo T o las células presentadoras de antígeno. E incluso para que estos dos logren identificar el virus, necesitan algo que se llama el complemento. Entonces, personas que viven con enfermedades como mielodisplasias, leucemias linfocíticas, leucemias mielocíticas, aplasias medulares, todo lo que afecte la médula ósea, productora de linfocitos, aquellas personas que viven radioterapia o quimioterapia, personas que consumen inmunomoduladores, ya sea por enfermedades autoinmunes graves como lupus eritematoso sistémico o recientemente hayan recibido un trasplante, personas con condiciones inmunológicas como deficiencia del complemento o enfermedades como agamaglobulinemia. Todas estas personas claro que pueden vivir situaciones en las cuales puedan adquirir VIH. Es un hecho. Sin embargo, una de dos, o estas personas ya saben que viven con estas condiciones para cuando tienen una vida sexual activa, o lo descubren en una simple biometría hemática, hemograma completo para otros países. Y nosotras como personal de salud, al saber que tienes alguna de estas condiciones y con tu factor de riesgo, claro que te vamos a hacer una prueba que no dependa de anticuerpos. Antígeno P24, PCR carga viral. Entonces, en estas condiciones específicas, créanme, no vamos a esperar a la seroconversión tardía. Y si tú no vives con alguna de estas condiciones, y créeme, ya lo sabrías para este momento, no tienes por qué estar pensando en seroconversión tardía. ¿Entendiste? No. Por eso se inició con lo siguiente. Sí existe la seroconversión tardía, pero en tu caso no. Un último punto, pero importante también, es que en las personas recién nacidas, en ellas sí puede existir la seroconversión tardía, dado que ellas es muy difícil de determinar en qué momento se van a desarrollar los anticuerpos, por lo que su protocolo sí tiende a ser más largo para determinar si viven con el virus o no. Pero por eso tenemos muchísimas medidas para prevenir la transmisión de madre a infancia. ¿Y tú, ya sabías todo esto sobre la seroconversión tardía? Déjenme en comentarios qué información han encontrado en internet que les haga dudar o pensar que realmente existe la seroconversión tardía. Y recuerda darle like, compartir y suscribirte, activar tu campanita, seguirme en todas mis redes sociales. Y también te recuerdo que tenemos las asesorías médicas particulares en Amesex. Manda tu WhatsApp para agendar tu cita. También te recuerdo que tenemos un video grabado todos los jueves solamente aquí en tu canal de Mediblog. Cuídense mucho, pasen excelente día. Hasta luego, bye.